El aire del supermercado estaba impregnado de ese olor mezcla de pan recién hecho y productos de limpieza que siempre me recordaba lo rutinario de mis días. Empujaba el carrito con calma pensando en la visita ya a la casa de mi hija y en lo importante que sería llegar con algo dulce, un detalle que mostrara mi cariño. No podía permitirme grandes lujos, pero aquel pastel de vainilla con cobertura sencilla me pareció digno y sobre todo dentro de mi presupuesto. Me acerqué a la caja con el pastel entre las manos procurando mantener la sonrisa de cortesía. El cajero, un hombre de cabello canoso y arrugas marcadas, me saludó con voz cordial. Puse el pastel sobre la cinta y empecé a sacar las monedas que había contado varias veces antes de salir de casa. No quería equivocarme. Cada euro representaba un sacrificio. Mientras él marcaba el precio, levantó la vista y hacia mí con una atención que me incomodó. Sentí que sus ojos me reconocían como si hubiera visto mi rostro antes. Dudó un instante y después, con un gesto rápido, me tomó suavemente del brazo. La sorpresa me dejó sin aliento. Inclinado hacia mí, bajó la voz hasta convertirla en un murmullo apenas audible. «Usted es la madre de Jimena, ¿verdad?». Asentí insegura. Él tragó saliva y me dijo algo que hizo que el aire pareciera espesarse alrededor. Su hija no es lo que cree. Mire por la puerta trasera. Me quedé inmóvil. Durante un segundo pensé que había escuchado mal, que quizás sus palabras se habían mezclado con el ruido de las bolsas, los pitidos de las cajas registradoras, las conversaciones cruzadas. Pero no. Su rostro estaba cargado de seriedad, y sus ojos, más que curiosidad, reflejaban una especie de advertencia. No supe qué responder. Él soltó mi brazo con naturalidad, como si no hubiera pasado nada, y continuó escaneando los productos del cliente que estaba detrás. El mundo siguió con su ritmo normal, pero yo no. Sentí como las monedas temblaban entre mis dedos. Recogí el recibo y el pastel con torpeza y avancé hasta la salida como si caminara en medio de una neblina. En la puerta principal me detuve. El rumor de sus palabras seguía golpeando mi mente. Su hija no es lo que cree. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué un desconocido se atrevería a ir a hablarme así? ¿Qué pretendía? Necesité aire fresco. En lugar de salir por donde siempre rodeé, hasta la parte trasera del edificio. Mi corazón palpitaba con fuerza y cada paso me costaba como si arrastrara una carga invisible. El sonido de los carros metálicos al chocar y el olor a cartón mojado llenaban aquel callejón estrecho. Encontré un rincón junto a los contenedores donde podía permanecer oculta. Me quedé allí, sosteniendo el pastel contra el pecho, sin saber si reírme de mi propia ingenuidad o abrir bien los ojos para enfrentar lo que viniera. No quería creer que mi hija pudiera esconderme nada, pero tampoco podía ignorar la seriedad en la voz de aquel hombre. Respiré hondo y me obligué a mirar hacia la puerta trasera del supermercado. Fue en ese instante cuando comprendí que estaba a punto de descubrir algo que podía cambiarlo todo y que mis ojos serían testigos de aquello que jamás había sospechado. El frío del metal del contenedor se filtraba en mi espalda recordándome que estaba haciendo algo que nunca hubiera imaginado. A mis 66 años, esconderme como una ladrona para observar. Tenía el pastel aún en las manos, y por un momento pensé en lo absurdo de la situación. Una madre que toda su vida se había sacrificado para mantener un techo ahora oculta detrás de la basura, dudando de su propia hija. El silencio del callejón se rompió de pronto con el chirrido de la puerta trasera del supermercado. Me incliné un poco lo suficiente para no ser vista, pero sí para tener un ángulo claro. Fue entonces cuando lo vi. Leonardo Landa, el padre de Mauricio, salió cargando varias bolsas negras con letras doradas. No eran las típicas de supermercado barato, sino de una tienda de lujo que yo solo conocía de pasada cuando miraba sus escaparates brillantes camino al mercado. Aquello ya era extraño, pero lo que más me impresionó fue la naturalidad con la que caminaba,
como si no pesaran en sus manos ni las bolsas, ni las mentiras que tantas veces había repetido. Se dirigió hacia un coche aparcado a pocos metros. No era el vehículo viejo y oxidado que tantas veces habían descrito en sus lamentos. Este relucía bajo el sol de la tarde, un modelo nuevo pintura clara, sin un solo arañazo, y neumáticos impecables. El reflejo del parabrisas me cegó un instante, y tuve que apartar la vista para volver a enfocarme. Lo vi abrir el maletero con un gesto pausado casi orgulloso. Colocó las bolsas con cuidado como quien guarda tesoros. Luego sacó su teléfono móvil y empezó casi a hablar. No alcanzaba a oír cada palabra, pero sí capté fragmentos sueltos que me helaron la sangre. Sí, otro depósito. Que quede registrado. No hay problema. Su tono era relajado, confiado, el de alguien acostumbrado a manejar dinero, no a sufrir por su ausencia. Me vinieron a la mente todas las llamadas de Jimena pidiéndome ayuda para pagar medicinas, todas las historias de facturas de hospital y alquileres atrasados. De pronto, nada encajaba. Me sujeté fuerte al pastel como si ese gesto pudiera darme equilibrio. Sentí un hormigueo incómodo en el pecho, mezcla de rabia y tristeza. Quise salir de mi escondite y preguntarle de frente, pero mis piernas no obedecieron. Había algo más fuerte que me retuvo la necesidad de ver hasta el final, de no quedarme con suposiciones. Leonardo terminó la llamada y se quedó un momento mirando alrededor, con la precaución de quien sabe que está haciendo algo que no debe ser visto. Mi corazón se aceleró al pensar que me descubriría. Me encogí contra el contenedor conteniendo la respiración. Finalmente pareció convencerse de que estaba solo y regresó al interior del supermercado. Yo seguí allí temblando no solo por el frío, sino por la certeza que empezaba a formarse en mi interior. Las palabras del cajero cobraban un nuevo peso. Lo que había visto no era fruto de chismes ni exageraciones. Eran hechos claros como el brillo de aquel coche nuevo. Apreté los labios. Sabía que lo que acababa de presenciar era apenas el inicio, que necesitaba seguir mirando con mis propios ojos antes de atreverme a hablar con mi hijo. Respiré hondo, recogí fuerzas y decidí no moverme todavía porque intuía que lo que saliera después de esa puerta podría abrir una herida aún más profunda. El murmullo del callejón se desvaneció, pero dentro de mí seguía latiendo con fuerza la imagen de Leonardo, guardando aquellas bolsas en el maletero brillante. Me quedé quieta intentando ordenar mis pensamientos, y de pronto mi memoria me arrastró hacia atrás a los años en que la vida me obligó a convertirme en dos personas a la vez, madre y padre. Me quedé viuda demasiado pronto. Apenas tenía 40 años cuando la enfermedad se llevó a mi marido. Recuerdo haber llorado en silencio para que Jimena, todavía adolescente, no me viera vencida. Los primeros meses fueron un laberinto de facturas impagables, de noches, sin dormir, de horas extras cosiendo en la máquina que heredé de mi madre. Me decía así a mí misma que si resistía, si trabajaba el doble, Jimena no tendría que cargar con la ausencia de su padre, ni con la pobreza. Sacrifiqué muchas cosas que parecían pequeñas, pero que sumadas me marcaron un vestido nuevo, una cena, fuera un viaje corto al mar. Todo lo invertí en ella, en sus libros, en sus clases, en que pudiera ir a la universidad y no tuviera que pasar las mismas penurias que yo. Cada vez que la veía estudiar hasta tarde, sentía que valía la pena. La primera vez que me pidió dinero después de casarse con Mauricio, pensé que era algo normal. Una emergencia cualquiera, un recibo atrasado, una reparación inesperada. Yo misma me apuré a entregarle lo que tenía ahorrado, con la convicción de que las madres estamos para eso, para tender la mano cuando los hijos lo necesitan. Pero con el tiempo esas urgencias se convirtieron en una costumbre. Siempre había algo. Un alquiler a punto de vencer, un medicamento que no podían pagar, un gasto médico de su suegro. La voz de Jimena al otro lado del teléfono sonaba apremiante, y mi corazón no me dejaba decir que no. Ella lloraba, yo cedía.
Ella prometía que sería la última vez. Yo lo creía. En más de una ocasión, me quedé sin comprar mis propios medicamentos para poder enviarle el dinero. Me decía que ya encontraría la forma de arreglármelas, que mi salud podía esperar. Lo importante era que mi hija no sufriera, que su familia estuviera a salvo. Esa idea me acompañó durante años como una especie de mantra. Mientras recordaba todo eso en mi escondite tras el supermercado, comprendí que tal vez había confundido el amor con la ceguera. Me había convencido de que ayudarla era mi deber, de que renunciar a mis necesidades era un gesto de cariño. Pero, ¿cuándo había cruzado la línea? ¿En qué momento la ayuda dejó de ser un auxilio y se transformó en un abuso silencioso? Un recuerdo en particular me apretó el pecho. Fue hace 2 años cuando Jimena me llamó asegurando que Mauricio había perdido el trabajo y que no sabían cómo pagar la luz. Yo rompí mi hucha esa donde guardaba monedas para arreglar mi nevera vieja y se la entregué sin dudar. A la semana siguiente vi una foto en redes sociales, ella en un restaurante caro sonriendo con una copa de vino en la mano. Quise convencerme de que era una invitación, de que había una explicación. Ahora, viendo a Leonardo con aquel coche nuevo, entendía que quizá nunca hubo explicaciones sinceras. El pastel que aún apretaba entre mis brazos empezó a sentirse como un símbolo cruel. Yo sacrificando hasta el último euro para llevar un detalle humilde, mientras ellos paseaban bolsas doradas. La rabia y la tristeza se mezclaron y supe que algo dentro de mí estaba cambiando. Respiré hondo. La certeza era dura, pero necesaria. Tenía que seguir observando porque lo que había visto era solo el comienzo, y mi hija aún no sabía que estaba a punto de descubrir lo que había detrás de cada una de sus súplicas. El camino hasta la casa de Jimena siempre me resultaba familiar. Las aceras bien cuidadas, los setos recortados con precisión, las fachadas pintadas de colores claros daban la impresión de un barrio estable, tranquilo. Sin embargo, aquella tarde lo observé todo con otros ojos. Ya no veía calles corrientes, sino escenarios que podían ocultar una verdad distinta a la que me habían contado. Mauricio abrió la puerta con una sonrisa que parecía forzada. Me dio 2 besos apresurados y me invitó a pasar. El olor así, ese ambientador caro, impregnaba la entrada y enseguida mis ojos se fijaron en los detalles. Donde antes había un sofá gastado, ahora había uno de piel clara, amplio y moderno. La mesa de centro ya no era la de madera con marcas del tiempo, sino una de cristal que brillaba como recién salida de una tienda. Me quedé de pie fingiendo normalidad. Jimena apareció enseguida impecable como siempre. Su vestido tenía un corte elegante y los zapatos parecían nuevos. Me abrazó con entusiasmo, como si nada hubiera pasado, como si yo no llevara en la mente la escena de su suegro con aquellas bolsas de lujo. «Mamá, qué alegría verte», dijo y me condujo hacia el salón. Sobre la mesa auxiliar había una botella de vino con la etiqueta todavía intacta, de esas que yo solo había visto en anuncios. 2 copas descansaban ya servidas y el aroma del vino era intenso, fuerte, inconfundible. «Es un detalle que nos hicieron», explicó al notar mi mirada. «Un regalo de un cliente agradecido». Asentí sin discutir, pero dentro de mí la duda se hizo más profunda. Nos sentamos a conversar y mientras hablaba sobre su trabajo y lo difícil que estaba todo, yo recorría el espacio con los ojos. Cortinas nuevas, alfombra gruesa, lámparas modernas. Todo hablaba de abundancia, no de escasez. «¿Y esto?», pregunté con suavidad señalando la lámpara del techo. Jimena sonrió con soltura. «Una ganga, mamá. Estaba de rebajas, casi regalada». Ese casi regalada se convirtió en su respuesta para todo lo que yo veía. El sofá, una oportunidad que no se podía dejar pasar. El televisor nuevo y enorme que dominaba la pared. Un regalo de boda atrasado de unos amigos. El vino caro. Un obsequio. Cada objeto encontraba su excusa perfecta. Yo sonreía débilmente, pero por dentro la rabia se iba quieta acumulando.
Sabía lo que me costaba y a mí cada pequeño gasto. Sabía cuántas noches había pasado calculando si podría comprarme mis medicinas y, al mismo tiempo, ahorrar unas monedas para ayudarla. Y allí estaba rodeada de objetos que no encajaban con la imagen de mis constantes sacrificios. En un momento en que ella fue a la cocina, me levanté para acomodar mi bolso en un rincón. Fue entonces cuando vi medio escondidas tras una puerta entreabierta varias bolsas de boutiques conocidas. Algunas aún con las etiquetas colgando, otras vacías, arrugadas, como si hubieran querido ocultarlas con prisa. Reconocí uno de los logotipos, era la misma tienda de donde había visto salir a Leonardo, con aquellas bolsas negras y doradas. Mi corazón se aceleró. Sentí una mezcla de vértigo y tristeza. Jimena regresó con un plato de tapas sencillas y me encontró de pie observando. «Mamá, ¿todo bien?», preguntó dejando la bandeja sobre la mesa. Sonreí obligándome a tragar la sospecha. «Sí, hija, todo bien», respondí sentándome de nuevo. Ella continuó hablando de lo difícil que era mantener la casa, de los esfuerzos que hacían, de lo mucho que les estaba costando llegar a fin de mes. Cada palabra sonaba hueca en medio de aquel escenario de comodidad y abundancia. Me limité a escuchar. Sabía que aún no era el momento de confrontarla, pero también sabía que el peso de las pruebas empezaba a inclinarse demasiado. Guardé silencio, aunque dentro de mí una voz insistía en que debía seguir observando, porque las respuestas fáciles nunca habían comprado la verdad. Pasaron apenas unos días desde mi visita a la casa de Jimena, cuando recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. Era de un número desconocido. Dudé antes de abrirlo, temiendo que fuera un error o alguna publicidad, pero al hacerlo vi una foto nítida, un ticket de supermercado con un total que superaba los 400 euros. El remitente se identificó enseguida. «Soy Elian, el cajero. Perdón por escribirle, pero pensé que debía verlo. La compra fue hace 3 días, a nombre de Leonardo Landa». Mis manos temblaron. Allí estaban los productos detallados, vinos importados, carnes de primera, quesos franceses, dulces caros. Aquella lista equivalía a más de lo que yo gastaba en un mes entero de comida. Leí el nombre de Leonardo impreso con claridad en la parte superior. No había duda. Me senté en mi butaca con el corazón encogido. La imagen de Jimena repitiendo que no tenían para el alquiler, que necesitaban medicinas, que estaban al borde del colapso, se mezclaba con la evidencia escrita de un gasto desproporcionado. El contraste era tan brutal que me costaba procesarlo. Guardé el teléfono como quien guarda un secreto peligroso. No quería precipitarme. Conocía demasiado bien a mi hija si la enfrentaba sin pruebas suficientes. Ella giraría las palabras. Encontraría la manera de convertirme en la culpable como había hecho otras veces. Necesitaba más. Esa misma tarde, mientras regaba las plantas del balcón, Herminia, mi vecina de toda la vida, se asomó desde su ventana. Con su voz siempre dispuesta a contar lo que pasaba en el barrio, me dijo sin rodeos: «Cecilia, ¿tú sabías que los Landa montaron otra fiesta el sábado pasado?» Me quedé helada. Fingí indiferencia. «Fiesta. No nos sabía nada». «Pues trajeron catering, hija. Camiones enteros de comida, camareros uniformados, hasta música en vivo. Mi sobrina trabaja en la empresa que les llevó los canapés y me contó que todo costó una fortuna». No supe qué contestar. Herminia continuó con ese tono entre chisme y confidencia. «Es curioso, ¿verdad? Siempre dicen que están mal de dinero, pero esas fiestas no las paga cualquiera». Le sonreí con esfuerzo, como si aquel detalle no me afectara, y cambié de tema. Pero por dentro sentí un latigazo. Herminia, sin saberlo, confirmaba lo que ya había visto y lo que Elian me había mostrado en aquel ticket. Esa noche apenas dormí. Me levanté varias veces a mirar la foto en mi móvil como si los números fueran a desaparecer. 400 euros. Mientras yo contaba monedas para pagar mi medicación, ellos gastaban sin pudor en manjares.
Tuve que repetirme varias veces que aún no era suficiente para hablar. Si me enfrentaba a Jimena con solo un recibo y un comentario, de vecina lo negaría todo. Yo quedaría como una madre desconfiada y celosa. Necesitaba un patrón claro, una cadena de pruebas imposibles de refutar. Así fue como tomé la decisión más dura: guardar silencio, sonreír en las llamadas de mi hija, escuchar sus lamentos fingidos y, mientras tanto, ir acumulando cada pedazo de evidencia. Me dolía la garganta al contener las palabras, pero entendía que era la única manera de llegar a la verdad sin que ella pudiera escaparse entre justificaciones. Me prometí que cuando llegara el momento, no habría marcha atrás. Y esa promesa empezó a pesar tanto como la duda misma. El ticket de más de 400 euros seguía dando vueltas en mi cabeza cuando decidí llamar a la abogada Rivas. La conocía desde hacía años, una mujer clara y directa, sin adornos innecesarios. Si alguien podía orientarme en medio de esa maraña de dudas, era ella. Aceptó recibirme en su despacho un martes por la mañana. El lugar olía a café recién hecho y a papel. Me senté frente a ella con los hombros tensos y la mirada fija en mis manos que no paraban de entrelazarse. Le conté lo que había visto en el supermercado, lo que Elian me había susurrado y la fotografía del ticket. Sosaye. Rivas escuchó en silencio, tomando notas rápidas en un cuaderno. Cuando terminé, levantó la vista con gesto serio. Cecilia, si sospechas que están abusando de ti y de tu hijo, lo primero es asegurarte de que tu nombre no esté comprometido en nada. Asentí sin entender del todo. Entonces ella encendió su ordenador y pidió acceso a un registro de créditos y avales. Introdujo mis datos, mi nombre completo, mi número de DNI. Pasaron unos segundos eternos antes de que su ceño se frunciera. «Aquí aparece algo extraño», dijo girando la pantalla hacia mí. Leí con dificultad, pero reconocí mis apellidos en un documento que yo jamás había firmado. Un crédito personal solicitado en una entidad financiera pequeña de esas que prometen rapidez a cambio de intereses altísimos. La suma me hizo sudar frío. 12.000 euros. «Esto es imposible», balbuceé. «Yo no he pedido nada». Rivas me miró con calma, aunque sus ojos destilaban preocupación. «Entonces alguien lo hizo en tu nombre. O bien falsificaron tu firma, o bien usaron documentos tuyos sin que lo supieras». Me faltó el aire. Recordé todas las veces que Jimena me había pedido la copia de mi DNI para trámites menores, supuestamente para justificar ayudas o becas. También vino a mi mente aquella tarde en que me pidió que firmara un papel en blanco para un trámite rápido. Y yo, confiando en ella, lo hice sin mirar demasiado. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «¿Y qué significa esto para mí?», pregunté con un hilo de voz. «Significa», respondió Rivas, «que legalmente tú apareces como responsable de esa deuda. Si dejan de pagar, vendrán a ti». El corazón me golpeaba con violencia. Yo, que siempre había sido cuidadosa hasta con las monedas, ahora cargaba con una deuda que no había buscado. El pastel humilde que había comprado días atrás me parecía una burla cruel frente a los lujos que ellos exhibían sin reparo. Rivas me tomó la mano con firmeza. «No te alarmes antes de tiempo. Aún podemos actuar. Necesitamos pruebas de que no fuiste tú quien solicitó este crédito. Pero debes ser consciente de que alguien muy cercano tuvo que manejar tus datos. No hizo falta que dijera un nombre. Yo lo tenía grabado en la mente. Jimena, mi propia hija». Salí del despacho con un nudo en la garganta. El sol de mediodía brillaba sobre las calles de Valencia, pero para mí todo estaba oscurecido por la sospecha. Caminé lentamente repasando cada gesto, cada palabra de mi hija en los últimos años. La confianza que había puesto en ella ciega y absoluta ahora se transformaba en miedo. Apreté el bolso contra mi pecho como si pudiera protegerme de lo que estaba por venir. Desde que Rivas me mostró aquel crédito a mi nombre, vivo con la sensación de que camino sobre un suelo que se puede quebrar en cualquier momento. Cada detalle cotidiano se me clava como una señal de alerta, y mi oído, antes acostumbrado a los rumores de vecinas,
como simple ruido de fondo. Ahora se afila en busca de certezas. Esa tarde salí al mercado de la plaza como hago cada semana. Me gustaba pasear entre los puestos de fruta y oler el pan caliente, aunque ahora todo me parecía empañado por la angustia. Me detuve frente al tendero de verduras cuando escuché detrás de mí las voces de 2 mujeres del barrio. Eran conocidas de toda la vida, de esas que no necesitan bajar la voz para hablar de los demás. ¿Viste la fiesta del sábado en casa de los Landa?, dijo una de ellas con un tono de complicidad. Camiones de catering, carpas en el jardín, hasta luces de colores pusieron. Claro que la vi, mujer. Desde mi balcón se escuchaba la música hasta la medianoche, respondió la otra. Y eso que dicen que están en apuros. Ojalá mis apuros se parecieran a los suyos. Me giré un poco fingiendo buscar tomates, mientras mi corazón se aceleraba. Aquella escena me devolvía la imagen de Herminia contándome lo mismo días atrás. Seguí caminando, y más adelante me encontré con la propia Herminia, que venía con su carrito lleno. Me saludó efusiva y como siempre se lanzó a compartir las últimas novedades. Cecilia, hija, lo que yo te diga, esa familia no sabe lo que es la vergüenza. El otro día mi sobrina, que trabaja en una tienda de electrodomésticos, me contó que vio a Jimena y a su suegra comprando un horno carísimo. Y justo esa semana me acuerdo que Jimena dijo que no tenían para pagar la luz. Me quedé callada, asintiendo con la cabeza como si todo aquello fuera simple chismorreo. Pero por dentro cada palabra se clavaba como una aguja. El patrón se repetía una y otra vez, la queja constante de escasez, seguida de un despliegue de abundancia que todos en el barrio podían ver. Y espérate, continuó Herminia bajando la voz esta vez. Mi primo trabaja en el banco del centro y me dijo que los depósitos de esa familia no tienen nada que ver con lo que cuentan. Entran y salen cantidades que no son de alguien en crisis, pero eso, claro, no lo saben todos. Sentí un nudo en la garganta. Había pasado años defendiendo a Mixia, mi hija, de los comentarios ajenos, creyendo que la gente exageraba o inventaba. Ahora entendía que no eran rumores sin base, sino pedazos de una verdad que yo me había negado a mirar. Caminé de vuelta a casa con el carrito medio vacío. Ni siquiera se había comprado todo lo que necesitaba. No podía quitarme de la cabeza la imagen de Jimena llorando al teléfono pidiéndome dinero para medicinas, mientras el vecindario entero hablaba de fiesta, compras y depósitos. Esa noche, al repasar mis cuentas con las gafas en la punta de la nariz, confirmé lo evidente: había entregado demasiado casi siempre, a costa de mi propio bienestar. Y cada excusa de Jimena, cada lágrima, ahora se me revelaban como parte de un libreto bien ensayado. Guardé las facturas y respiré hondo. Comprendí que no bastaba con escuchar, que debía observar más de cerca, reunir pruebas que ni ella ni nadie pudiera negar. Con esa idea en la mente, me levanté decidida a enfrentar la siguiente visita, aunque supiera que podría convertirme en la villana de su historia. No podía seguir acumulando silencios. Después de escuchar a las vecinas, de ver con mis propios ojos las bolsas escondidas y de descubrir el crédito a mi nombre, sentí que tenía que dar un paso. No estaba lista para una guerra abierta, pero al menos quería ver cómo reaccionaban si pedía explicaciones. Aproveché una visita de domingo cuando Jimena me invitó a comer. Llevé un postre sencillo y el corazón cargado de dudas. Me recibieron con sonrisas y frases amables, pero la incomodidad me acompañó desde que crucé la puerta. Me parecía estar entrando en un escenario perfectamente decorado para convencer a cualquiera de que todo iba bien. Durante la comida, mientras Mauricio hablaba de su trabajo y Jimena se quejaba de los precios de la gasolina, yo dejé que la conversación fluyera un rato. Pero en cuanto tuvimos un momento de calma, me decidí. Jimena, dije con voz serena pero firme: me gustaría ver las facturas de esas urgencias que mencionaste. La de la operación de tu suegro, las medicinas, el alquiler atrasado.
todo lo que hemos estado ayudando a apagar. El silencio fue inmediato. El tenedor de Mauricio quedó suspendido en el aire y Jimena me miró como si hubiera dicho una grosería. «¿Cómo puedes pedirme eso, mamá?», susurró al borde del llanto. «¿Acaso crees que te mentiría?». «No es cuestión de creer o no», contesté, sintiendo que la garganta se me apretaba. «Es cuestión de claridad. Yo misma aparezco en un crédito que nunca pedí. Necesito ver documentos». Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de mi hija. Se levantó de la mesa y se tapó el rostro con las manos. «Siempre he sentido que no confías en mí», dijo con voz entrecortada. «Me esfuerzo por mantener mi casa, mi matrimonio, y tú me tratas como a una extraña». Mauricio intervino enseguida con gesto severo. «Cecilia, con todo respeto, lo que estás haciendo es injusto. Nosotros te abrimos las puertas de nuestra casa, compartimos lo poco que tenemos, y tú nos acusas de mentirosos». Me quedé helada. Las palabras que había preparado se me hicieron un nudo imposible de desatar. No había gritos ni insultos, pero sí una muralla de reproches que me dejaba como la mala de la película. Traté de insistir, aunque la voz me temblaba. «No estoy acusando. Solo pido pruebas. Es lo mínimo cuando se trata de dinero y de confianza». Jimena lloraba con más fuerza y Mauricio me lanzó una mirada cargada de desdén. «Lo mínimo», repitió, «sería confiar en tu propia hija». Ya no pude seguir. Sentí que de un momento a otro la rabia iba a vencer a la tristeza y no quería decir cosas de las que después me arrepintiera. Me levanté despacio, recogí mi bolso y el abrigo y me dirigí a la puerta sin mirar atrás. «Gracias por la comida», alcancé a decir con un hilo de voz. El aire frío de la calle me golpeó el rostro como un recordatorio de la soledad. Caminé sin rumbo unos minutos con las lágrimas contenidas y el pecho ardiendo. Había intentado un ensayo de confrontación y lo único que recibí fueron reproches. Pero lejos de debilitarme aquella escena, me confirmó que debía seguir adelante. Si quería descubrir toda la verdad, tendría que hacerlo sin esperar colaboración de ellos. Después de aquel enfrentamiento fallido en casa de Jimena, sentí que había cruzado un punto de no retorno. Ya no podía esperar que ellos mismos me dieran respuestas. Tenía que buscarlas sola, aunque eso significara enfrentarme a verdades dolorosas. Fue Rivas quien me sugirió dar el siguiente paso: visitar a una ejecutiva de confianza en un banco del centro que podía acceder a ciertos registros internos. Una mañana, con el corazón acelerado, me encontré sentada frente a Clara, una mujer de mediana edad, con un gesto serio y una voz tranquila. Rivas me acompañaba. Su presencia me daba la seguridad que yo sola no tenía. Clara abrió su ordenador, introdujo mis datos y tras unos minutos de silencio, frunció el ceño. «Aquí hay algo que no encaja», murmuró. Me giró la pantalla para que viera. Allí estaba mi nombre completo y mi número de DNI, asociados a una solicitud de crédito personal. El documento llevaba mi supuesta firma al pie, pero en cuanto la vi, supe que no era mía. La curva de la R estaba torcida, la C inicial demasiado abierta. Una imitación burda, aunque suficiente para quien no conociera mis trazos. «Esa no es mi firma», dije con la voz quebrada. Clara me miró fijamente. «Entiendo, pero legalmente aparece como suya. El préstamo aún está en fase de aprobación, por eso no ha generado consecuencias. Si se aprueba usted, figurará como avalista». Sentí que el aire se me escapaba. Rivas intervino de inmediato. «Necesitamos todos los detalles. Dirección, contacto, cualquier rastro». Clara tecleó unos segundos más y luego señaló la pantalla. «Aquí la dirección vinculada, sí, la solicitud, es un apartado postal, no un domicilio real. Y mire», señaló con el dedo, «el titular de ese apartado es un tal Leonardo Landa». Mi corazón dio un vuelco. El mismo hombre que había visto cargar bolsas de lujo, el mismo que Jimena y Mauricio describían como enfermo y sin recursos. Ahí estaba su nombre enlazado con el fraude que llevaba mi firma.
Me llevé las manos al rostro, incapaz de contener las lágrimas. Entonces, ¿ha sido él? Él intentó usar mi nombre para endeudarme. Rivas apretó mi hombro con firmeza. Todo apunta a eso. Y si lo intentó una vez, puede intentarlo más. Tenemos que actuar rápido. Clara imprimió una copia del documento y me la entregó. Ver mi nombre en ese papel pegado a una mentira me produjo una mezcla de rabia y vergüenza. Sentí que habían jugado con lo más íntimo, mi identidad. No solo me estaban robando dinero, sino que pretendían atarme a cadenas que no había elegido. Al salir del banco, las calles del centro me parecieron extrañamente ajenas. La gente caminaba con bolsas de compras, niños corrían tras las palomas, y yo llevaba en mi bolso la prueba de que mi propia familia política me estaba hundiendo sin que yo lo supiera. Rivas caminaba a mi lado en silencio, hasta que dijo con calma: «Este es el patrón Cecilia. Engaños pequeños para ablandarte, y ahora fraudes grandes para atraparte del todo. Pero ya tenemos un hilo del que tirar». Asentí, aunque el miedo me apretaba el pecho. Recordé la mirada suplicante de Jimena, sus lágrimas cuando le pedí facturas. Todo encajaba en un guión escrito con cuidado. Lágrimas, excusas, reproches. Mientras tanto, su padre movía hilos en la sombra para asegurarse de que pasara lo que pasara, yo quedara atrapada. Esa noche en mi casa, extendí sobre la mesa todos los papeles, la foto del ticket de 400 euros, las notas que había tomado de Herminia y ahora la copia del crédito falso. 3 piezas de un rompecabezas que dibujaban una realidad insoportable. Mi hija y su familia no solo me estaban utilizando, también estaban dispuestos a arrastrarme a una ruina que no era mía. Respiré hondo y comprendí que si quería salir de esa red, debía seguir recogiendo pruebas, aunque cada una me desgarrara un poco más. Después de salir del banco con aquella copia del crédito fraudulento, sentí que ya nada podía sorprenderme. Sin embargo, Rivas me insistió en que apenas estábamos viendo la superficie. «Si hay papeles, hay un lugar donde los guardan», me dijo con esa firmeza que me obligaba a mantenerme de pie, aun cuando lo único que quería era esconderme en mi casa y olvidar. Fue ella quien contactó con un conocido que trabajaba en registros de propiedad. Una semana después, me entregó un papel con una dirección que no correspondía a la casa de Jimena ni a la de los Landa, sino a un pequeño trastero alquilado en las afueras. El contrato estaba a nombre de Mauricio, pero la cuota mensual la había pagado siempre León. Ese doblez en los datos ya olía a secreto. Fuimos juntas una mañana gris. El lugar era un conjunto de trasteros metálicos, todos alineados como cajas fuertes en fila. El encargado nos abrió con indiferencia y al ver el contrato no puso objeciones. Cuando la puerta metálica se levantó, un olor a humedad, mezclado con perfume caro, salió como una bofetada. El interior estaba abarrotado. Había bolsas de tiendas de lujo, algunas todavía con etiquetas. Cajas apiladas con zapatos sin usar, joyeros pequeños, envueltos en papel de seda, frascos de perfume, de marcas que yo solo conocía por revistas. Todo nuevo, brillante, oculto en aquel cubículo anónimo, mientras en casa me pedían dinero para pagar medicinas. Sentí que las piernas me temblaban. Toqué una chaqueta de piel que aún llevaba el plástico protector y recordé las veces que Jimena me decía que no tenía nada que ponerse para ir a una entrevista. El contraste me partió en dos, mi hija llorando por un vestido prestado y al mismo tiempo guardando decenas de prendas de lujo en un trastero. Rivas abrió una de las cajas con cuidado. Dentro había carpetas. No eran documentos legales, sino papeles sueltos con fechas, montos y, lo más inquietante, frases que parecían ensayos de diálogo. «Mamá, necesitamos ayuda para la renta. Mauricio ha perdido horas en el trabajo. El abuelo está muy enfermo sin medicinas». Cada frase estaba escrita con una letra que reconocí al instante
la de Jimena. Era un cuaderno de guiones, un manual de cómo manipularme. Me llevé la mano al pecho intentando controlar la respiración. Verlo escrito ordenado como si fuera un plan de negocios me dolió más que cualquier grito o reproche. No eran improvisaciones desesperadas, eran historias preparadas con antelación. Cada llamada de auxilio que me había quitado el sueño había sido un párrafo ensayado. Rivas cerró el cuaderno con firmeza y lo guardó en su bolso. «Esto es oro», dijo. «Con esto nadie podrá negar la manipulación». Me quedé mirando el resto del trastero. Los bolsos apilados, los relojes caros, las cajas de electrodomésticos, sin abrir. Todo lo que me habían hecho creer imposible escondido aquí, como si no existiera. Sentí lágrimas calientes correr por mis mejillas. No lloraba solo por el engaño, sino por la certeza de que mi hija había participado de todo aquello. No era solo obra de León. El cuaderno llevaba su letra, sus excusas, su voz disfrazada en el papel. Rivas me puso una mano en el hombro. «Ya no hay vuelta atrás, Cecilia. La verdad está aquí, aunque duela». Asentí en silencio. Sabía que lo que venía después sería más duro porque ya no podía refugiarme en la duda. Ahora tenía pruebas que me obligaban a actuar. Salimos del trastero con el aire frío golpeándonos la cara y por primera vez sentí que el peso que llevaba no era solo de tristeza, sino de determinación. Aquella noche no pude dormir. El cuaderno encontrado en el trastero se quedó sobre mi mesa, abierto en una página que me resultaba insoportable de mirar. La letra de Jimena, clara y ordenada, llenaba las hojas con frases que parecían sacadas de un guión teatral. Había excusas para cada ocasión: la renta, las medicinas, los gastos de colegio de un supuesto sobrino. Pero lo que me heló la sangre fue un apartado escrito con letras mayúsculas: Plan mamá colateral. Leí despacio como si al hacerlo pudiera convencerme de que estaba interpretando mal. No, las palabras eran explícitas. Hacer que mamá firme como aval. Pretexto: urgencia hospitalaria. Justificar con informe médico. No aceptar un no. Si duda, llorar. Sentí un frío recorrerme la espalda. Allí estaba todo detallado con precisión, como si mi hija hubiera estado ensayando un papel en el que yo era la víctima designada. Mi nombre no era solo el de una madre confiada, sino la pieza clave para sostener su teatro de necesidades. Me llevé las manos al rostro intentando contener el temblor. El recuerdo de las veces que Jimena me había puesto documentos delante, con la excusa de trámites menores, me golpeó con violencia. Aquella vez que firmé una hoja en blanco, porque ella tenía prisa. Aquella otra en que me pidió la copia de mi DNI para un supuesto subsidio. Todo encajaba ahora en un plan mucho más siniestro. Rivas, que estaba conmigo revisando cada página, guardó silencio un buen rato. Luego dijo con voz firme: «Esto ya no es solo manipulación emocional. Esto es fraude deliberado». Asentí, incapaz de articular palabra. Era como si una parte de mí se negara a aceptar la evidencia. Quise pensar que Jimena no lo había escrito con plena conciencia, que alguien más la había empujado. Pero el trazo de su letra me gritaba lo contrario. Seguimos leyendo. Había incluso un esquema con flechas y hospital. Informe médico. Mamá firma. Crédito aprobado. Todo estaba planeado como si se tratara de un negocio. El supuesto motivo era una cirugía urgente para León. Esa urgencia aún no había ocurrido, pero el cuaderno la describía como inminente, lista para ser utilizada en cuanto fuera necesario. Mi respiración se volvió agitada. Me levanté de la mesa y caminé por la sala con pasos cortos, como si así pudiera librarme de la opresión en el pecho. «¿Qué hago, Amalia?», pregunté a Rivas con lágrimas contenidas. «¿Cómo enfrento a mi propia hija con esto?». Ella me miró con seriedad. «No puedes hacerlo sola. Necesitamos más pruebas legales, más documentos que conecten este plan con el crédito a tu nombre. Y cuando llegue el momento, todo debe salir a la luz delante de un juez, no en una discusión familiar». Me dejé caer en el sillón agotada.
La idea de un juicio me parecía lejana, casi irreal, pero comprendía que no había otra salida. Si me quedaba callada, ellos seguirían avanzando, y tarde o temprano me encontraría arruinada con deudas que jamás había buscado. El cuaderno seguía abierto sobre la mesa, y mis ojos se fijaron en una frase subrayada 2 veces, no dar tiempo a pensar. Todo rápido, con presión emocional. Ese era el mecanismo, asfixiarme hasta que dijera sí, hasta que mi amor de madre se convirtiera en mi condena. Me estremecí. Por primera vez comprendí que no era solo ingenuidad lo que me había mantenido atrapada, sino también un cariño manipulado, utilizado como arma en mi contra. Guardé el cuaderno en una bolsa y lo escondí en mi armario lejos de la vista. No quería mirarlo más, aunque sabía que se había grabado en mi memoria para siempre. Aquella noche, mientras el reloj avanzaba hacia la madrugada, me prometí algo en silencio. Nunca más firmaría nada, sin mirar nunca más. Entregaría mis datos, sin cuestionar, y sobre todo, nunca más permitiría que mi amor de madre fuera convertido en moneda de cambio. Sabía que la urgencia hospitalaria pronto llegaría porque estaba escrita en esas páginas como un guión, esperando ser representado. Y yo debía estar lista para el acto final. La invitación llegó como llegan siempre las cosas disfrazadas de normalidad, un mensaje corto de Jimena con un corazón al final. «Mamá, vente a comer el domingo. Será algo sencillo, nos hará ilusión tenerte». Después de todo lo que había descubierto, sabía que no era una reunión cualquiera. Sin embargo, acepté. Quería ver de primera mano cómo se desarrollaba la siguiente jugada que había leído en aquel cuaderno. El domingo amaneció radiante, pero dentro de mí llevaba un peso oscuro. Me puse un vestido discreto y guardé en el bolso el consejo de Rivas. Mantén la calma, no firmes nada. Y si ves papeles, mándame un mensaje. Ella había prometido estar disponible en caso de necesidad. Cuando llegué me recibieron con sonrisas más amplias de lo normal. La mesa estaba dispuesta con cuidado, vinos servidos, platos adornados. Jimena me besó en la mejilla con un entusiasmo que me pareció fingido. Mauricio hizo comentarios sobre el buen tiempo. Y León, con un aire grave, se sentó a la cabecera como un patriarca cansado. La comida transcurrió con una charla trivial, hasta que entre el segundo plato y el postre, Jimena se levantó. Volvió con una carpeta azul en las manos. Mamá dijo con voz dulce: «Necesito que me ayudes con un trámite muy sencillo. Son papeles del seguro para que lo del hospital de papá no se complique». Sentí un nudo en el estómago. Era exactamente el escenario descrito en el cuaderno. La urgencia hospitalaria, el papel que debía firmar sin pensar. «¿Papeles del seguro?», pregunté con cautela. «Sí», respondió ella abriendo la carpeta frente a mí. «Solo es un aval para que aprueben rápido la cobertura». «Nada complicado». Mauricio apoyó con un gesto de seriedad. «Es solo un formalismo, Cecilia. Si no lo hacemos, el hospital se retrasará». León bajó la cabeza con teatralidad como si el dolor lo doblegara. Todo estaba calculado para que yo me sintiera culpable si dudaba. Saqué el móvil bajo la mesa y envié un mensaje breve a Rivas, papeles en mesa. Jimena empujó suavemente la carpeta hacia mí. Los folios tenían membretes y párrafos en letra pequeña. Sentí el impulso de tomar el bolígrafo y firmar como había hecho tantas veces, confiando en ella. Pero algo en mi interior se resistió. «¿Puedo leerlo con calma?», pregunté. Jimena forzó una sonrisa. «Claro, mamá, pero ya sabes, es solo un trámite». En ese instante sonó el timbre de la puerta. Mauricio se levantó a abrir, y mi corazón dio un vuelco cuando vi entrar a Rivas. Llevaba en la mano una carpeta propia y un gesto firme. «Buenas tardes», dijo con naturalidad. Pasaba cerca y pensé en saludar. El ambiente se tensó de inmediato. Jimena se puso rígida. León entrecerró los ojos. Rivas se acercó a la mesa, tomó uno de los folios y lo hojeó con rapidez. Luego me miró directo a los ojos. «Cecilia, esto no es un trámite de seguro. Es un documento de aval para un préstamo personal
De 20.000 euros. La sangre me hirvió. Jimena palideció balbuceando. Debe haber un error Yo no lo sabía. Mauricio se levantó tratando de quitarle los papeles a Rivas, pero ella los sostuvo con firmeza. Aquí está claro, dijo golpeando el párrafo con el dedo. Usted, Cecilia Robledo, figura como avalista. Si ellos no pagan, la deuda será suya. León se incorporó de golpe extendiendo la mano para arrebatar los documentos. Su rostro había perdido toda la máscara de fragilidad. Ahora mostraba pura ira. «Devuélvame eso», ordenó con voz grave. Rivas no se movió. Yo, temblando, me puse de pie. «No». «Ya basta», dije con una firmeza que me sorprendió. La mesa quedó en silencio. Jimena lloraba. Mauricio se defendía alegando que solo querían salir del apuro, y León me miraba con un odio contenido. Yo respiré hondo, recogí mi bolso y me acerqué a Rivas. «Vámonos», le dije en voz baja. «Ya no necesito más pruebas». Salimos de aquella casa dejando atrás el eco de los reproches y las lágrimas. El sol de la tarde me golpeó en la cara, y aunque llevaba el corazón roto, sentí también la fuerza de una certeza. La verdad estaba desnuda sobre la mesa, y ya no podían taparla con excusas. Guardé silencio varios días después de aquel almuerzo trampa. Necesitaba ordenar en mi interior el torbellino de emociones que me había dejado ver a mi hija con las manos en papeles fraudulentos y a su suegro intentando arrebatar pruebas como un ladrón sorprendido. Pero el tiempo de dudar había terminado. Debía mostrar todo lo que tenía sin rodeos ni pretextos. Convoqué a Jimena y Mauricio en mi casa una tarde de martes. Era un lugar neutral para mí, un espacio donde ellos no podían manipular la decoración ni los gestos teatrales de una comida preparada. Cuando llegaron se sorprendieron al ver también a Rivas sentada y a mi lado, con una carpeta gruesa en las manos. «Gracias por venir», comencé con la voz firme, pese a que por dentro temblaba. «Hoy no estoy aquí para reproches, sino para mostrarles lo que ya sé». Abrí la carpeta y extendí sobre la mesa el primer documento, la fotografía del ticket de más de 400 euros. Mientras yo contaba monedas para mis medicinas, ustedes gastaban en vinos y mariscos. Mauricio bajó la cabeza. Jimena bufó. «Eso no significa nada», respondió con rapidez. «Papá necesitaba comer bien para mejorar su salud». No le contesté. Coloqué la copia del crédito con mi nombre como avalista. Aquí estoy yo, Cecilia Robledo, endeudada sin haber firmado. Me van a decir que también es por la salud de su padre. Mauricio se llevó las manos a la cara. Murmuró. «Yo no sabía que estaba así su nombre». Jimena lo interrumpió, alzando la voz. «Ese documento no prueba nada. Puede ser un error administrativo». Entonces puse sobre la mesa el cuaderno hallado en el trastero. Sus tapas negras parecían absorber la luz de la sala. Lo abrí en la página donde decía «Plan mamá colateral» y empujé el cuaderno hacia ella. «¿Esto también es un error?» «Reconozco tu letra, Jimena. Cada frase, cada excusa, cada lágrima ensayada está aquí». Mi hija se quedó helada un instante, pero enseguida reaccionó. «No es lo que parece, mamá. Yo escribía para desahogarme. Eran notas privadas». Rivas intervino con calma. «Señora Jimena, las notas tienen fechas que coinciden exactamente con las ocasiones en que pidió dinero a su madre. No son desahogos, son instrucciones». El silencio llenó la sala. Mauricio se desplomó en la silla derrotado. Sus hombros caídos hablaban de alguien que había perdido la energía de defender lo indefendible. En cambio, León, que había llegado más tarde y escuchaba desde el rincón, permaneció inmóvil. Su rostro no mostró sorpresa ni culpa, solo cálculo. Sus ojos fríos repasaban los documentos como quien mide el valor de un botín perdido. Respiré hondo y sentí que por primera vez el peso no estaba solo en mí. «Les diré claramente lo que ocurrirá», proseguí. «O me restituyen todo lo que me han quitado, cada euro que han manipulado con engaños, o llevaré estas pruebas a un juez». Jimena se levantó de golpe con lágrimas en los ojos. «¿Me vas a destruir, mamá? ¿A mí, tu propia hija?» Me dolió en el alma, pero ya no podía dejarme chantajear.
No, hija, contesté con un hilo de voz que se fue haciendo firme. Tú has hecho eso sola. Yo solo quiero que se detenga. Mauricio intentó intervenir, suplicando que no llevara todo a los tribunales, que podían devolver parte del dinero con tiempo. Su voz era la de un hombre derrumbado, consciente de la magnitud del daño. Jimena, en cambio, seguía negando con furia, como si el simple rechazo pudiera borrar las pruebas. León finalmente habló. Su tono era frío, casi profesional. Si va a denunciar, hágalo. Pero no se engañe, señora Robledo. Los jueces tardan, los bancos se lavan las manos, y usted terminará gastando más en abogados de lo que podría recuperar. Su cinismo me revolvió el estómago. Entonces, por primera vez en su vida, va a tener que vérselas con alguien que no piensa callar. Respondí mirándolo fijo. El silencio posterior fue brutal. Jimena me miraba con un rencor que jamás había visto en ella. Mauricio parecía encogerse en la silla, y León observaba como un ajedrecista que acaba de perder su pieza clave. Guardé los papeles en la carpeta y me levanté. «¿Tienen una semana?» «Una sola. Si no hay respuesta, nos veremos en el juzgado». Rivas me acompañó a la puerta y mientras caminábamos por el pasillo, sentí que la amenaza de León seguía flotando en el aire como una sombra. Los días siguientes a aquella confrontación fueron un calvario de silencios y llamadas entrecortadas. Jimena evitaba responderme, y cuando lo hacía su tono era frío, cortante, como si yo me hubiera convertido en enemiga. Mauricio, en cambio, me escribió un mensaje pidiéndome vernos a solas. Dudé, pero acepté. Quería escuchar de su propia boca lo que él sabía. Nos encontramos en una cafetería discreta del barrio. Mauricio llegó encogido con ojeras profundas y el paso cansado. Apenas se sentó frente a mí, bajó la mirada y jugueteó con la cucharilla. Cecilia murmuró: «Yo sé que todo esto está mal». Lo dejé hablar. Nunca fui el que ideó nada. Eso fue León, siempre él. Jimena lo seguía porque pensaba que era lo mejor para mantener el nivel de vida. Y yo lo permití. Nunca detuve nada. Me limité a callar, a dejar que las cosas pasaran. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. No era solo León, no era solo Jimena. Era toda una cadena de silencios y complicidades. Y cuando yo firmaba papeles que no entendía, cuando me pedían dinero para medicinas inexistentes, pregunté con la voz quebrada. Mauricio apretó los labios. Yo lo sabía, pero no tuve el valor de impedirlo. Me decía que al menos si el dinero llegaba, Jimena estaría tranquila y no discutiríamos más. Me llevé la mano al pecho. No era solo la traición de mi hija, era también la de su marido, un hombre que había visto mi cansancio y mi sacrificio, y aún así eligió mirar hacia otro lado. 2 días después, Jimena apareció en mi casa. Entró sin mirarme a los ojos y se sentó en el sofá con gesto crispado. «Todo esto es culpa de papá», soltó de golpe. «Él nos presionaba. Siempre nos decía que tú podías dar más, que era nuestro derecho, porque al fin y al cabo eras familia». Yo solo obedecía. La escuché en silencio, conteniendo la rabia. «¿Tu letra en el cuaderno también fue obediencia?», pregunté despacio. No contestó. Se levantó de golpe, caminó de un lado a otro como una fiera enjaulada. «¿No entiendes, mamá? Si me negaba, papá me humillaba, me hacía sentir inútil. Y Mauricio nunca me defendió. Yo tampoco te defendí de ti misma», dije con amargura, porque cada vez que dudaba tus lágrimas me hacían callar. Jimena me miró con los ojos húmedos, pero sin el brillo de la inocencia. Por primera vez vi a mi hija desnuda en su fragilidad, culpable y víctima a la vez. Me puse de pie y hablé con la voz más firme que pude reunir. «No me importa si fue idea de León, si tú lo seguiste por miedo o por comodidad, o si Mauricio prefirió callar. Lo que sé es que yo no voy a cargar con más mentiras ni deudas. Tienen 2 caminos: firmar ante notario un acuerdo de restitución o enfrentarse a un tribunal». Jimena abrió la boca para protestar, pero no salió palabra. Mauricio, que había llegado más tarde y escuchaba desde la puerta, bajó la cabeza. «Haré lo que sea necesario»,
dijo con voz ronca. «No quiero que esto acabe peor». Ella lo fulminó con la mirada. «Eres un cobarde», le gritó. Siempre lo ha sido. Se armó una discusión entre ellos, acusaciones cruzadas, culpas que rebotaban como piedras. Yo los observaba con una mezcla de tristeza y alivio. Al fin se quebraban las máscaras, al fin se mostraban tal como eran. Un matrimonio sostenido en la mentira, un suegro manipulador y yo en medio tratando de sobrevivir. Respiré hondo, tomé mi bolso y me acerqué a la puerta. Tienen una semana. Notario o tribunal. No hay otra salida. Dejé que mis palabras quedaran suspendidas en el aire como una sentencia y salí sabiendo que lo que vendría después ya no dependía solo de mí, sino de lo que ellos eligieran mostrar frente a la justicia. La semana de plazo que les di se me hizo interminable. Cada día me levantaba con la duda de si cumplirían con mi ultimátum o si tendría que enfrentar la vía judicial. Las noches se hicieron más largas y en más de una ocasión desperté pensando en el cuaderno, en la falsificación de mi firma, en el plan mamá que pretendía así arrastrarme a la ruina. Finalmente Jimena llamó un viernes por la tarde. Su voz sonaba apagada. «Está bien, mamá. Lo hablaremos con el notario». Respiré hondo al colgar. No era una victoria, apenas un paso, pero era suficiente para sostenerme. El lunes siguiente, Rivas y yo nos presentamos en la notaría de Beltrán, un hombre de cabello plateado y gesto sereno que inspiraba respeto. En la sala ya estaban Jimena con la mirada baja, Mauricio visiblemente agotado, y León erguido como si aún tuviera el control de la situación. El notario dispuso los papeles sobre la mesa y comenzó a leer. El acuerdo era claro: devolución escalonada del dinero recibido mediante engaños, venta de bienes de lujo, para cubrir parte inmediata, y compromiso de no utilizar de nuevo mis datos para ningún trámite. Cuando Beltrán terminó la lectura, un silencio pesado llenó la sala. Jimena jugueteaba con sus manos. Mauricio no se atrevía a levantar la vista, y León clavaba sus ojos en el documento como si las letras fueran un desafío. «Esto es exagerado», dijo finalmente con voz grave. «No somos criminales». Rivas se inclinó hacia él con una calma cortante. «Señor Landa, falsificar firmas, abrir créditos con identidades ajenas y planear estafas es un delito penal. Este acuerdo es su salvación, no su condena. Si prefiere, lo resolvemos en un tribunal». La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. León apretó la mandíbula. Por primera vez vi en su rostro una grieta a la duda. Jimena, en cambio, rompió en llanto. «Papá, basta. No quiero acabar en un juzgado. Firmemos». Él la miró con desdén, pero Mauricio apoyó con voz temblorosa. «Es lo mejor, León. No podemos seguir». Durante unos segundos que parecieron eternos, temí que se levantara y rompiera todo el proceso. Pero al final León soltó un bufido y se recostó en la silla. «Está bien. Firmemos». Beltrán giró los documentos hacia ellos. Jimena tomó la pluma con manos temblorosas y estampó su firma. Mauricio la siguió con un suspiro que sonó más alivio que a rendición. Cuando llegó el turno de León, la tensión volvió. Tomó la pluma, la sostuvo unos segundos en el aire y me miró directamente. «Usted nos ha puesto contra la pared», dijo con un tono que pretendía ser acusador. Lo sostuve con la mirada. «No, León. Ustedes se pusieron solos. Yo solo encendí la luz». Entonces firmó de manera brusca como si la tinta fuera veneno. Beltrán recogió los papeles, los selló con solemnidad y declaró el acuerdo formalizado. Sentí que podía respirar por primera vez en semanas. Al salir de la notaría, el aire de la calle me supo a libertad. Rivas caminaba tiria a mi lado, satisfecha. «Lo logramos, Cecilia. Ahora tienen la obligación legal de restituir lo que te arrebataron». Sabía que no sería fácil ni inmediato. Tal vez tardaría meses en ver algo de ese dinero. Quizá nunca recuperaría todo. Pero lo esencial estaba logrado. Ya no podrían seguir jugando con mi nombre, ni con mi confianza. Jimena se acercó unos pasos antes de marcharse. Tenía los ojos hinchados y la voz rota. «Mamá». Yo... No terminó la frase.
Solo bajó la cabeza y se fue con Mauricio. León, en cambio, me lanzó una mirada gélida antes de alejarse sin despedirse. Me quedé allí en medio de la acera con el corazón partido entre el dolor y la dignidad recuperada. Había perdido la ilusión de una hija honesta, pero había ganado la certeza de que mi vida ya no estaría a merced de sus mentiras. Mientras caminaba hacia mi casa, supe que el siguiente paso no era solo legal o económico. El verdadero desafío sería aprender a convivir con la herida que me habían dejado y decidir qué lugar, si alguno, le quedaba a mi hija en mi vida. Las semanas siguientes al acuerdo notarial estuvieron marcadas por un silencio incómodo. No había llamadas insistentes ni súplicas a medianoche, ni sobres ocultos para que firmara sin preguntar. El ruido constante de la manipulación había cesado, y en su lugar apareció una calma frágil, como la que queda después de una tormenta, que arranca techos, pero deja el aire limpio. El primer pago llegó puntualmente sellado por el banco. Una transferencia fría sin notas ni disculpas. Aún así, al ver aquel ingreso en mi cuenta, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Era dinero, sí, pero detrás estaba la confirmación de que todo lo que me había contado mi hija durante años no había sido más que un guión. Poco después, Rivas me avisó de que Jimena había comenzado un proceso de terapia. Al principio pensé que era otra excusa para suavizar culpas, pero con el tiempo noté un cambio en sus gestos, menos dramatismo, menos lágrimas de improviso, más silencios incómodos que parecían intentar reparar en lugar de manipular. No me atreví a confiar del todo, pero decidí darle espacio. Mauricio, en cambio, no resistió el peso de lo ocurrido. Una tarde me llamó para contarme que había decidido separarse. Su voz sonaba cansada, pero extrañamente liberada. No puedo seguir, Cecilia. Lo que pasó nos rompió a todos. Yo elegí callar demasiado tiempo y ahora pago el precio. Le respondí con sinceridad. Quizá tu silencio fue complicidad, Mauricio. Pero al menos ahora eliges otra vida. Supe que se marchó del barrio poco después. No volví a verlo. Con Jimena la relación quedó en una cuerda floja. Aceptaba mis condiciones. Cada vez que pedía ayuda debía mostrar comprobantes claros, facturas reales. Sin papeles no había apoyo. Al principio lo tomó como una humillación, pero terminé explicándole que esos límites eran la única manera de reconstruir algo entre nosotras. No son muros, hija, le dije en una de nuestras conversaciones tensas. Son barandillas. Sin ellas todo se cae. Ella asintió en silencio. No sé si lo entendió de verdad o si solo lo aceptó porque no tenía alternativa. Pero desde entonces, cada vez que me mostraba una factura de verdad, sentía que habíamos avanzado un paso aunque fuera mínimo. En mi casa la rutina volvió a ser mía. Hacía mis compras sin miedo a que alguien me pidiera la mitad de lo que llevaba en el monedero. Preparaba mi té sin revisar el teléfono cada minuto, temiendo un nuevo drama. Redescubrí el placer de abrir un libro sin que una urgencia ficticia me arrancara de la página. No todo era paz. A veces en las noches tranquilas regresaba la memoria de las lágrimas falsas, de las excusas ensayadas en aquel cuaderno. Sentía una punzada en el pecho, la herida de una confianza traicionada. Pero también me repetía que había sobrevivido, que había puesto límites, que había recuperado algo de mí misma. Cuando bajó el ruido me quedé con las secuelas y con la certeza de que el aprendizaje era más fuerte que el rencor. Han pasado 2 años desde aquella firma en la notaría. El acuerdo que al principio parecía imposible de cumplir se liquidó poco a poco. Los pagos llegaron de manera irregular, con retrasos y disgustos, pero finalmente la deuda quedó saldada. Beltrán me entregó la última constancia y con ella la sensación de haber cerrado un círculo. Mi nombre, que una vez había estado manchado en un crédito fraudulento, ahora estaba limpio. Mi dignidad también. Con el tiempo descubrí que lo más valioso no era el dinero devuelto, sino el peso que me había quitado de encima. Dejé de caminar con la sombra de la sospecha sobre mis hombros
y aprendí a mirar a la gente a los ojos sin miedo a que alguien me recordara mi ingenuidad. Fue una liberación silenciosa pero profunda. En el barrio varias vecinas se habían enterado de lo ocurrido. No de los detalles más íntimos, pero sí de lo suficiente como para acercarse a preguntarme cómo protegerse de trampas parecidas. Al principio me incomodaba hablar, pero luego entendí que mi experiencia podía servir de algo. Reuní a un pequeño grupo una tarde en el local comunitario y les mostré lo básico: nunca firmar sin leer, exigir comprobantes, vigilar sus cuentas, no ceder a chantajes emocionales disfrazados de urgencia. Si me hubiera atrevido a preguntar antes, les dije con voz clara, me habría ahorrado años de dolor. No dejen que el amor se use como contrato en blanco. Ellas escucharon con atención. Algunas tomaban notas, otras se asentían con la seriedad de quien se reconoce en la advertencia. Yo sentí que al compartir lo aprendido, algo dentro de mí cicatrizaba. El reencuentro con Jimena llegó en un día inesperado. La vi aparecer en la puerta de mi casa delgada con un gesto tímido. Había terminado su proceso de terapia y trabajaba medio tiempo en una tienda del centro. Traía una bolsa con pan recién horneado. «Mamá», dijo sin mirarme del todo. «Solo quería saludarte». Nos quedamos en silencio unos segundos que parecieron eternos. Después me acerqué y la abracé. No fue un abrazo largo ni lleno de promesas, apenas un gesto breve, contenido, pero suficiente para recordarnos que a pesar de todo la sangre seguía ahí. «Gracias por venir», susurré. Ella sonrió con los ojos húmedos y antes de irse me preguntó si podía pasar algún domingo a tomar café. No le di una respuesta definitiva. Le dije que la puerta estaba entreabierta, pero que entrar o no dependería de que respetara los límites que ahora eran innegociables. Cuando cerré la puerta tras ella, me quedé un rato con la frente apoyada en la madera. No sentía ni victoria ni derrota, sino una serenidad extraña. Comprendí que no me había quitado a mi hija. Me había quitado la mentira. Y aunque las heridas no se borraban, al menos ya no sangraban. Hoy a mis 68 años me miro al espejo y veo a una mujer distinta de la que contaba monedas para comprar un pastel en aquel supermercado. No soy ingenua, pero tampoco soy amargada. Aprendí que el amor necesita límites, que la confianza se protege con pruebas y que el silencio cómodo puede ser más destructivo que la valentía incómoda. Mientras escribo estas líneas en mi cuaderno, escucho a las vecinas reír en el patio y siento que de algún modo mi vida se reordenó. El dinero volvió, la mentira quedó al descubierto y lo que permanece en pie es algo más sólido: mi capacidad de decidir por mí misma, de proteger lo que me pertenece y de enseñar a otras a no caer en la trampa de la manipulación. Ese será mi legado. No las lágrimas, ni las deudas, ni los engaños. Mi legado será la voz de una mujer que se atrevió a decir no cuando todo a su alrededor la empujaba a ceder.